Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de biofísica. Entonces, ¿qué tendríamos que saber nosotros de la parte de microscopios? Bueno, realmente nosotros ya hemos visto microscopios antes. Prácticamente cuando usted coloca dos lentes, pues la imagen suele aumentar de tamaño, dependiendo, claro, de dónde se formen las imágenes, dónde coloque el objeto. Suele formarse entonces, la imagen resultante suele estar aumentada. Un caso especial en donde no ocurre eso fue en el examen, ¿verdad? Que tenía una lente convergente y una lente divergente y una lente convergente. Pero en general, si el ejercicio que hicimos en el repaso de dos lentes, pues en ese sí salía aumentada la imagen. Bien, entonces el microscopio más sencillo que nosotros conocemos es la lupa. Y entonces tenemos que la lupa es el microscopio más sencillo que vamos a trabajar. La lupa es una lente convergente, ¿verdad? Y lo que hace es, pues, que forma una imagen clara de un objeto, que se coloca a una distancia menor que el punto cercano. Digamos que el objeto está aquí y lo que usted observa con la lupa es algo así. Usted ve una imagen clara y no solo la ve clara, sino que la ve amplificada. Entonces, nosotros podemos amplificar las imágenes con el uso de las lentes, ¿sí? Y obviamente aquí tenemos una distancia, digamos, bueno, la idea es para tener el aumento máximo, es que este punto de acá, digamos que aquí esté el ojo, vamos a dibujarlo verde. La idea es que el punto donde se forma la imagen sea el punto cercano, ¿sí? Y pues acá tenemos la distancia, la DO, la distancia al objeto, siendo una distancia menor a la del punto cercano. Entonces, ¿qué pasa? Usted quita la lente y pone la lente y sin la lente usted ve esta imagen. Con la lente usted ve esta otra imagen. Entonces hay un aumento en el tamaño del objeto visto a través de la lupa. Y ese aumento puede ser, no solo puede ser, es que en realidad eh, es expresado en función del ángulo en este caso, de abertura. Entonces, entre más grande es el objeto, digamos que pues tiene que haber una mayor abertura, un mayor ángulo de abertura para poder observarlo. Si el objeto es pequeño, pues digamos que el ángulo de abertura sería este, pero al ser más grande, ya es un ángulo más grande también, perdón. Esta sería la línea correcta. Vamos a ver, sería aquí, aquí. Y para el otro es un ángulo pues menor. Esto nos lleva a definir a nosotros perdón. Esto nos lleva a nosotros a definir algo que se llama el aumento, pero no el aumento lateral que habíamos estudiado anteriormente, que era pues que estaba establecido como la relación de las distancias. Aquí no, aquí estaríamos hablando de un aumento, pero sería un aumento angular.
Aquí entonces el aumento angular lo definimos con la letra M minúscula y es la relación que hay entre el ángulo que se forma al ver a través de la lente dividido entre el ángulo al ver el objeto sin la lente, es decir, en el tamaño original. Si ustedes quieren experimentar eso, prueben ver, pongan su dedo índice apuntando hacia alguno de sus ojos, cualquiera de los dos, y luego comiencen a acercarlo a su rostro. Van a observar que al estar cerca de su rostro, pues él se ve más grande, se ve más grande o abarca un mayor campo de visión. De la misma forma, si el objeto usted lo coloca lejano, por ejemplo, la luna, pues la luna, dado que está en un punto lejano, usted no necesita una gran abertura para poder verla. E incluso si usted pone su dedo a la par de la luna, pues pareciera que su dedo es más grande que la luna. Y con un dedo puede tapar la luna. Bueno, eso es porque tiene que ver por la distancia donde se encuentra. Pero bueno. Entonces, el aumento angular no es el mismo que el aumento lateral. Y el aumento angular será máximo. El aumento angular es máximo. Se da cuando, ay, Dios mío, bueno, el aumento angular máximo se da cuando la imagen se da cuando la imagen se forma en el punto cercano. Es decir, se da cuando DI es igual a, y nosotros vamos a definir el punto cercano normal como 25 centímetros, ¿sí? El punto cercano es 25 centímetros. Vamos a tomarlo como el estándar, ¿verdad? Como el del ojo normal. Y el negativo es únicamente para recordarles que esta imagen de acá es una imagen virtual. Es una imagen virtual. Claro, es virtual, derecha y aumentada. Y entonces por eso aparece ahí el negativo. Y entonces, si el aumento máximo se da cuando DI está en el punto cercano, usted puede calcular DO, la distancia del objeto. Pues obviamente tenemos la ecuación para la lente delgada, hacemos el despeje para DO y encontramos que es la distancia focal por la distancia de la imagen entre la distancia de la imagen menos la distancia focal. Sabemos entonces que DI es igual a menos 25. Y noten que aquí no estamos calculando potencia, y eso es importante. De nuevo, aquí no estamos calculando potencia, aquí es como que hubiéramos retomado el tema de lentes, ¿sí? Del parcial anterior, porque aquí vamos a trabajar en centímetros. No estamos aquí corrigiendo problemas de la vista, de manera que como no estamos calculando potencia en dioptrías, aquí no es necesario trabajar en metros. Aquí sí podemos seguir trabajando en centímetros. Y entonces, recuerde que, bueno, DO entonces va a estar dado en términos de DI. Al final, cuando nosotros calculemos ese aumento angular máximo, es decir, ya tenemos definido DO en términos de la distancia focal y de la distancia a la imagen. Nosotros queremos que la imagen se forme en el punto cercano porque ahí es donde nosotros vamos a poder verla de forma clara. ¿Sí? Entonces,
Entonces, como consecuencia de estas dos condiciones, bueno, usted ahí podrá calcular, ¿verdad? La distancia del objeto dependerá también de pues, la distancia focal de la lente, dependerá del tipo de lente que tenga, pero al final, pues todas estas deducciones nos llevan a definir la potencia angular, perdón, la potencia, el aumento angular, porque esta expresión a mí no me es útil, dado que no conozco el ángulo, ¿sí? Conozco ese ángulo de abertura, pero sí puedo encontrarlo a partir de la distancia del objeto y la altura de la imagen, perdón, la altura del objeto, la distancia de la imagen y la altura de la imagen también. Y entonces yo encuentro que el aumento angular en términos ya de cantidades que sí de las que voy a tener sí en el enunciado del problema, el aumento angular estará dado por 1 más 25 sobre la distancia focal. Y entonces, yo tengo esto, yo tengo esta expresión cuando el objeto se encuentra en el punto cercano. Pero, ok, si el objeto se encuentra en el punto cercano, yo de esta manera voy a calcular la, el aumento angular. Pero hay otra ecuación también para el aumento angular, dependiendo de si el objeto se encuentra en el punto focal. Si el objeto se encuentra en el punto focal, la imagen se va a formar en el infinito. Y entonces, para ese caso, yo tengo, yo tengo que el aumento angular será los 25 centímetros dividido F. Acá son, bueno, estos 25 son centímetros. Estos de acá también. Y es para recordarle que la distancia focal usted la va a trabajar en centímetros. Entonces, esta ecuación se da para cuando el objeto se encuentra en el punto en el foco, ¿sí? En el punto focal de la lente. Bien, esto únicamente nos sirve para calcular, ¿verdad? El aumento angular. Y aquí estoy hablando aquí estoy hablando de la lupa. Cuando entramos con el microscopio, Cuando entramos con el microscopio, no es una sola lente convergente. Ya un microscopio lleva dos lentes convergentes. Son dos lentes convergentes. Una, digamos que una es la encargada de la magnificación o de la amplificación lateral y la otra es de la encargada de la amplificación angular. Entonces, nosotros vamos a estudiar el microscopio compuesto, el cual consiste de los dos lentes convergentes. Una tiene una distancia focal pequeña y la otra pequeña, menor a 1 centímetro. Y entonces a esa lente se le llama objetivo. Entonces el objetivo tiene una F pequeña, menor a 1 centímetro, produce una imagen real
Produce una imagen real, eh, invertida y aumentada. Una imagen invertida y aumentada. Real, invertida y aumentada. Ese es el objetivo, ¿sí? El lente objetivo. El otro se llama ocular. Y entonces el ocular tiene una mayor distancia focal que el objetivo. Vamos a ponerlo, bueno, sí, tengo que escribirlo y después lo voy a poner para que puedan ver las diferencias entre los dos. El lente ocular hace las veces, si no me equivoco, de la lupa. Porque, sí, porque el lente objetivo se encarga del aumento lateral y el lente ocular se encarga del aumento angular. Entonces, el ocular, produce una imagen. El ocular produce una imagen real, también invertida, pero aquí es importante definir que es invertida. Es invertida con respecto al objeto real. Con respecto al objeto real. Con respecto al objeto real. ¿Sí? Con respecto al objeto es que es invertida y es aumentada. Es aumentada. Denme un segundo. Bien, entonces al final, cuando usted tiene un microscopio, lo que va a ocurrir es que usted va a amplificar esa imagen, va a ver la imagen del objeto, la va a ver más grande. Eso nos ha permitido a nosotros muy pequeños, como las bacterias, los microbios, principalmente las bacterias, virus. Y entonces, la amplificación total o la magnificación total es el producto de la magnificación, de la amplificación lateral hecha por el objetivo y la angular hecha por el ocular. Entonces, solo déjenme confirmar. Vamos a ver. Perdón, sí, sí, sí. Aquí tengo un error yo. El ocular no puede formar una imagen real, tiene que formar una imagen virtual. Sí, perdón, aquí vamos a corregir. Lo escribí mal. Vale más que me fijé. Aquí esta imagen tiene que ser virtual porque si no, ahora sí corregimos. Tiene que ser virtual esta imagen porque tiene la misma orientación que la imagen formada por el objetivo, que ambas son invertidas respecto al objeto. Ahora sí, virtual, invertida respecto al objeto original y aumentada. Porque cuando la imagen es virtual en una lente convergente, recuerden que automáticamente es aumentada también. Ahora sí, para un microscopio compuesto, la amplificación total, es el producto de la amplificación lateral hecha por el lente objetivo
multiplicado por la amplificación angular hecha por el lente ocular, ¿sí? ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, eso se traduce a que la amplificación total será menos, vamos a poner acá 25 centímetros, multiplicado por esta cantidad de L que no he dicho que es, dividido entre el producto de las distancias focales. Ok. Entonces, el 25 ya ustedes saben que se refiere al punto cercano. ¿Sí? En este caso es el punto cercano, porque es ahí donde se va a formar una imagen clara, siempre. Y lo tomamos como 25 porque asumimos que ese es el valor del punto cercano del ojo normal, que no tiene defectos de la visión. L es la separación que hay entre el ocular y el objetivo. Volviendo al diagrama de acá arriba, no lo terminé de dibujar. Volviendo acá arriba, entonces L sería la distancia que hay entre las lentes. ¿Y cómo funciona el microscopio entonces? El microscopio funciona de esta manera. Acá tenemos nosotros la lente objetivo y acá tenemos la ocular. Entonces, si usted coloca el objeto aquí, pues al pasar por la lente objetivo, se forma una imagen, acá que es real, aumentada e invertida, pero que cae a una distancia menor. El ocular siempre se representa con la letra E, así que esta es la distancia focal del lente ocular. Entonces, como la imagen cae a una distancia menor que la focal del lente ocular, la imagen resultante es una imagen virtual aumentada, imagen virtual, imagen aumentada e imagen, bueno, en este caso, invertida respecto al objeto real. Entonces, este de acá es el objeto. Sí, entonces esta de acá es la imagen final. De manera que, bueno, este sería el funcionamiento un microscopio, de un microscopio compuesto. Y entonces, aquí se ve, bueno, aquí tenemos, perdón, L, que es la distancia entre las lentes, FE, que es la distancia focal del lente ocular, FO, que es la distancia focal del lente objetivo, la cual nosotros ya dijimos que esa F es pequeña. Sí, ya dijimos que esa F es pequeña. Ahora bien, esto es para el microscopio, ¿verdad? Nosotros tenemos un objeto cercano, pues y podemos incrementar su tamaño. ¿Qué ocurre con los telescopios? Pues hay varios tipos de telescopios. Nosotros Ingeniero, vamos. ¿Mande? pregunta, para los ejercicios del microscopio, ¿solo nos pueden pedir calcular el aumento angular o también el lateral? Bueno, principalmente van a pedir ¿cómo se llama? El total, ¿sí? Pero si le pidieran a usted el lateral, podría ser una pregunta válida.
Si a usted le piden el aumento lateral, únicamente va a ser el aumento que produce la lente objetivo. Esa es la que produce aumento lateral. La otra lente, la ocular, lo que produce es aumento angular. Entonces, si le pidieran aumento lateral en el microscopio, pues lo calcularíamos como lo hemos calculado siempre. Distancia de la imagen negativo de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Y tendríamos que hacerla para el lente objetivo. Esa sería mi respuesta en ese caso. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, esto es el microscopio, ¿verdad? Al final, pues usamos esa combinación de lentes para calcular los aumentos. Algo que van a notar cuando vean los ejemplos del libro es que aquí los aumentos ya para este tipo para la lupa, por ejemplo, o para el microscopio eh, que incluyen una X al final. Vean que es que aquí el 25 tiene unidades de centímetros, L tiene unidades de centímetros, distancia focal del objetivo tiene unidades de centímetros, distancia focal del ocular tiene unidades de centímetros, entonces los centímetros se cancelan. Y la X, pues es para indicar cuántas veces está amplificado el objeto, ¿sí? Cuántas veces se encuentra este amplificado. Si ven un 3X, amplificado 3 veces. Si ven un 5X, pues amplificado 5 veces. Y así sucesivamente. Digamos que el opuesto al microscopio, no digamos opuesto, sino que tiene otra aplicación, es el telescopio. Si el microscopio es para ver objetos muy, muy pequeñitos, pues el telescopio es para ver objetos muy pequeños también, pero que aparte de eso se encuentran muy lejos, en comparación, ¿verdad?, con lo que veríamos en un microscopio. Entonces, el telescopio que vamos a estudiar nosotros es el telescopio refractor. Y funciona igual, y funciona igual, funciona igual que el microscopio compuesto. En realidad, el funcionamiento es el mismo, con la única diferencia que en este caso el objeto se encuentra muy, muy lejos. Podríamos decir que se encuentra en el infinito. Y entonces tenemos siempre dos lentes. Y solo que en el telescopio sí vamos a considerar que la separación de las lentes no es L, sino que la distancia que hay entre los lentes será la suma de las distancias focales. Entonces este de acá siempre sigue siendo el objetivo. Este de acá es el ocular. Entonces, como ahora la separación es la distancia focal de las lentes y en principio nosotros el ojo lo colocamos, digamos nosotros el ojo también lo colocamos en la distancia focal, pues al final aquí el aumento para este tipo de telescopios es la relación de distancias focales. Claro, es que aquí estamos ya considerando, ¿verdad? Un objeto que se encuentra en el infinito, se forma la imagen justo la imagen se forma en la distancia focal, que coincide para ambos lentes, y entonces al final se termina formando una imagen, acá bien, acá incrementada, ¿verdad?
Que aquí, pues, para los astrónomos realmente no importa, no importa si está aumentada o, perdón, no importa si está derecha o invertida. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué se le ocurre? ¿Por qué no importa si está derecha o invertida? A mí lo que se me ocurrió es porque, bueno, estoy viendo objetos esféricos, en realidad no importa, no puedo distinguir cuál es arriba y cuál es abajo, porque si son esféricos, pues casi queda igual si le da vuelta o no, ¿verdad? O lo otro que, bueno, eso es una razón que se me ocurrió a mí. Y el libro le plantea la pregunta del por qué no importa y por qué no es un problema para los astrónomos esa parte. Entonces, bueno, la aplicación de los telescopios, ¿verdad? Siempre, pues ha sido para observarlos, observar los cuerpos celestes, para observar las estrellas. Y bueno, el aumento del mismo, pues, se puede calcular de acuerdo a la distancia focal de sus lentes. Hay otros tipos de telescopio, obviamente no solo está el telescopio refractor, está el telescopio de Galileo, el telescopio terrestre. El telescopio terrestre, pues ese ya no le da la imagen invertida, sino que le da la imagen derecha. Y pues al final nosotros usamos los telescopios pues para estudiar el espacio realmente. Y se ha aprendido mucho, ¿verdad? Gracias a ellos. El más famoso había sido el Hubble, pero si no me equivoco, este año ya se obtuvieron las imágenes del nuevo telescopio, el James Webb, creo que se llama. Y pues, bueno, es, bueno, es excelente el avance, es más grande que el Hubble, si no me equivoco. Y bueno, vamos a quedarnos por aquí. Así se calcularía entonces el aumento para este tipo de telescopio. Yo les voy a mandar en este momento este resumen al grupo de Telegram